Buenas, un día más. Espero que estén todos muy bien. Vamos a iniciar, para mí, un nuevo amanecer, temprano a las horas primas, como le llamamos, las que nos reciben al amanecer, a partir de las 5 o 6 de la mañana. Vamos a retomar nuestros ejercicios. Para ello vamos a empezar a adentrarnos en el proceso. Como mencionaba, mi propósito es ir trabajando sobre el esquema de los ejercicios que San Ignacio nos regala como herramienta, una herramienta extraordinaria, intelectual, que nos permite, si me permiten el término, racionalizar la fe, es decir, tomar conciencia, masticar, procesar la fe, que los conceptos o las ideas que tenemos acerca de la fe y de la religión, por ende, no sean meras imposiciones mentales, sino que sean producto de una reflexión, de una meditación, de un masticar, rumiar, como menciono. Vamos a iniciar en este nuevo día con una plegaria, levantarnos. Yo tengo acá un libro enfrente que son de plegarias y oraciones, entonces vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por este nuevo día de vida que tu misericordia me concede y nos concede. Que sea para tu gloria, para mi bien y el de mi prójimo. Y ahora, Padre, ilumíname para hacer bien en mi parte y de mi parte en tu plan de hoy. Amén. Vamos a pedirle a la Virgen María. Somos marianos por excelencia. La Madre es el camino, es el medio. Así que vamos a pedirle a la Virgen María que nos ilumine, nos fortalezca a su nombre. Y vamos adelante en muchas acciones diarias. Ella es nuestra Señora, nuestra Madre, nuestra Dama. Vamos a pedirle que nos mantenga siempre junto a su Hijo y en la presencia de Dios Padre, que es nuestro Creador. Vamos a recorrer ahora este librito, que es el librito de ejercicios espirituales, siempre la colección Montoya, diferente del otro libro que tengo de base, que es el del padre Manolo Casares, que es un libro mucho más desarrollado, extenso, mucho más rico en procesos. Este es un poco más escueto, más simple, y quiero trabajar con él en estos pequeños materiales, en estos pequeños videos que vamos a ir haciendo, para no extenderme demasiado. Entonces voy a la introducción, que es importante. En la introducción nos menciona anotaciones para entender algo de los ejercicios espirituales siguientes y para ayudarse así el que los ha de dar como el que los ha de recibir. ¿Sí? Ambos. En el diálogo, quien da como quien recibe se enriquece con estas anotaciones. La primera anotación. Estas son anotaciones que San Ignacio mismo coloca como avisos en su histórico documento. La primera anotación es que por este nombre de ejercicios espirituales se entiende todo modo de examinar la conciencia. Ahí ya nos lleva a lo intelectual. De meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente, y de otras actividades espirituales según más adelante se dirá. Prosigue. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, de la misma manera todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitarlas, buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del alma, se llaman ejercicios espirituales. Acá nos ubica en el contexto de que se denomina ejercicio espiritual. Entonces, así como nosotros nos levantamos a la mañana o
colocamos un horario durante la siesta o durante la tarde o durante la noche, según el tiempo libre de uno para ir al gimnasio, y uno predispone, ubica el cuerpo. De hecho, también seguimos muchas veces un plan detallado de alimentación en los ejercicios físicos. No es menos importante también acompañar en los ejercicios espirituales esto, de manera que todos los ejercicios sean de alguna manera absorbidos correctamente. Esto es lo que él denomina ejercicios espirituales. Entonces, también es importante, menciona él, trabajar y preparar toda la mente, todo lo que es nuestra herramienta de trabajo, en este caso, de los ejercicios, para examinar esa conciencia, meditar, contemplar, orar vocal y mentalmente. Sigue, continúa. La segunda anotación es que la persona que da a otro el modo y orden de meditar o contemplar debe narrar fielmente la historia. Cuando habla de historia acá, se está haciendo referencia a la oración o ejercicio que se va a realizar en el día, la historia. ¿Qué ejercicio vamos a analizar hoy? Es qué parte de la historia vamos a realizar, revisar. Es en la mayoría de los casos, aunque también toma diferentes otras narraciones, es en la mayoría de los casos la vida de Jesús. Es materia para contemplar y revisar la vida de Jesús. Entonces, la persona debe entonces dar a otro el modo y el orden de meditar o contemplar fielmente la historia. De dicha contemplación o meditación, menciona, continúa, recorriendo solamente los puntos con breve o sumaria explicación. No hace falta narrar capítulos y capítulos. De manera breve y sumaria, dar una explicación. Porque si la persona que contempla toma el fundamento verdadero de la historia y discurre, es decir, empieza a discurrir, a masticar, a revisar y discurre por sí misma y encuentra alguna cosa que explique o haga sentir un poco más la historia, bien sea por el razonamiento propio o bien en cuanto el entendimiento es esclarecido por ayuda divina, es de más gusto y fruto espiritual que si el que da los ejercicios hubiese declarado y ampliado mucho el sentido de la historia. Porque no es el mucho saber, dice, acá es interesante, porque no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar la cosa internamente. Esto es clave en todo el proceso ignaciano. Y esto se refiere, dice, sentir y gustar internamente. Es una experiencia que denota al mismo tiempo claridad de mente y gozo del corazón. Este segundo punto es clave, sobre todo por esta última parte. No el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar. Es una característica del ser humano, de hecho. Ustedes seguramente lo habrán sentido en muchos momentos de su vida. No el abarcar mucho conocimiento en general nos produce satisfacción. Es como que al contrario, cuanto más uno pretende o cree conocer, a veces encuentra un mayor vacío. Entonces, que no es tampoco un cuestionamiento al conocimiento, no, muy al contrario. Lo que se busca acá, es que uno pueda ir despacio, que la persona que da los ejercicios no nos dirija, no nos lleve hacia donde a lo mejor él tiene una visión muy especial, muy suya, y que a lo mejor en el discurso, en el diálogo, nos va apartando de lo que a nosotros nos podría haber generado algún tipo de emoción, de sentimiento, de que nos haya permitido profundizar más la historia. Recomienda, por lo tanto, San Ignacio aquí que sea breve la narrativa, la historia que se va a analizar, y que después se deje a la persona que está haciéndolo, que se está ejercitando, que él a través del uso de otras potencias,
memoria, la inteligencia, él empiece a procesar. De hecho, si encuentra algún punto donde él se siente cómodo, como cuando estás sentado cómodamente en un lugar y tenés ganas de permanecer unos segundos más así en ese punto, que te quedes ahí con esa parte de la historia. Te anima a que te quedes ahí. La tercera nota menciona, como en todos los siguientes ejercicios espirituales, usamos de los actos del entendimiento discurriendo y de la voluntad ejercitando el afecto. Advirtamos que en los actos de la voluntad, cuando hablamos vocal o mentalmente con Dios, nuestro Señor, o con sus santos, se requiere de nuestra parte mayor reverencia que cuando usamos el entendimiento entendiendo. Esta parte acá nos anima a, sobre todo, fortalecer nuestra voluntad. Nos lleva al punto intelectivo. Primero, dándonos fortaleza para no desfallecer, no dejar que la mente nos lleve por diferentes senderos. La mente, para muchos pensadores, es como un caballo, especialmente en Oriente, siempre se lo toma como un caballo descarriado. Cuando tratas de mantener cierta orden mental, es como que la empieza a saltar por todos lados. Entonces, acá lo que nos pide es que trabajemos, ejercitemos tanto la voluntad como los actos de entendimiento, ejercitando también el afecto, o sea, sobre qué nos quedamos. Si empezamos a gustar de todo lo que nos sale en la imaginación, nuestra mente se va a convertir en ese caballo descarriado. Entonces nos advierte que tengamos los cuidados como para mantener cierto orden, y especialmente cuando estamos orando mentalmente o vocalmente, tratemos de enfocarnos, tratemos de establecer una comunicación más directa. Es muy importante acá, y acá no lo mencioné al inicio, pero sí es muy importante, que cuando hagamos ejercicios busquemos un espacio personal. Tratemos de liberarnos un poco de todos los ruidos del celular, de las llamadas, del ruido de la gente. Busquemos nuestro espacio-tiempo, que nos demos para nosotros 30 minutos, 40 minutos, que en una hora. Tenemos 24 horas al día. Busquemos un espacio para nosotros. Además, les aseguro que lo van a disfrutar. Van a conocerse a ustedes mismos. Van a tratar de mirarse a ustedes mismos y tratar de, como en un espejo, de ver qué es lo que nosotros pensamos. Van a tomar conciencia de ustedes como seres, no como una disciplina diaria de levantarme, ir a trabajar, venir a estudiar y dormir otra vez, y así día tras día. Esto nos va a permitir tomar conciencia de nosotros como seres, con una esencia, con un cuerpo físico y por sobre todo un espíritu que anida adentro. Busquen esos espacios para tratar de evitar cualquier distracción. Y cuando rezamos, como él menciona, tratemos de mantener la mayor reverencia, como cuando estamos conversando con alguien y este alguien, con más razón cuando es Dios, requiere nuestra atención. Ustedes saben, seguramente les ha sucedido, lo desagradable que es cuando uno está conversando con una persona y esta persona está mirando, por ejemplo, su celular, distraída, respondiendo, y uno le habla y le dice, sí, no, yo te estoy escuchando, pero en realidad su atención está en el celular. Entonces es una atención dispersa. Entonces nos pide, no, ubiquémonos. La cuarta nota menciona, aunque para los ejercicios siguientes se toman 4 semanas por corresponder a 4 partes en que se dividen los ejercicios, es a saber, esto ya lo mencionamos también. En la primera semana se trabaja la consideración y contemplación de los pecados.
vamos a analizar el concepto de pecado. ¿Qué es el pecado? Una palabra muy utilizada, muy alegórica a ciertos conceptos que nosotros tenemos, pero que es interesante a lo mejor masticarlo un poco más y entender cómo es más cercano de lo que uno supone ese concepto. O sea, el pecado podemos también asimilar un montón de defectos de carácter que tenemos, de algunas virtudes que consideramos virtudes, pero son en realidad errores de carácter, que se van convirtiendo en piedras que nos impiden avanzar en el camino. Entonces vamos también a masticar un poco de eso, procesar. En la segunda semana menciona es la vida de Cristo nuestro Señor hasta el día de Ramos inclusive. Esta parte es muy rica porque en todo ese proceso al que nos lleva San Ignacio, con estos ejercicios, y como hablábamos, cada ejercicio es en realidad un pedazo de la narrativa de la historia de Cristo, Él nos permite acompañar esa historia. De hecho, nos anima y nos pide que estemos en la historia. Ahí es donde cambia radicalmente la forma en cómo hasta hoy en día hemos estado trabajando en la religión. Hemos estado trabajando en la religión desde afuera, como nosotros, un público que simplemente escucha y cumple porque se le menciona. Acá nos cambia, nos pone a nosotros dentro del acto, dentro de la escena, dentro del cuadro. Si Jesús o si María está recibiendo la anunciación, nos ubica en la escena. Estamos en un costado de la casa de María. Si María está yendo a visitar a su prima Isabel, estamos en el camino, pensamos en ese camino, cómo habrá sido el recorrido de María embarazada, subiendo junto a su prima Isabel, yendo para servirle, cómo se habrá sentido, cómo habrá sido lo incómodo del camino, cómo se habrá sentido emocionalmente María. Nos pusimos a pensar en algún momento cómo ella se pudo haber sentido embarazada, con los rumores, con lo que se dice, con la mala intención, la maledicencia, el chisme, cómo se podía haber sentido ella, y aún así llena de humildad, llena de gracia, ella va a ayudarle a su prima. Lo incómodo del camino, caminar tantos kilómetros, nos pide, estás mirando la escena, sos partícipe de la escena, cuando se va al exterior, cuando tiene que huir y se va a Egipto, ¿cómo se sintió? Nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el rostro de un emigrante que tiene que huir de su país por guerra, que hay muchísimo por todos lados. Nosotros tenemos un montón de países latinoamericanos, de seres humanos que todo el tiempo se están movilizando, no porque quieran movilizarse de sus ciudades, sino porque se ven obligados por la violencia, por el narcotráfico, por la política desacertada, por las ideologías, por las posiciones extremas, por un montón de situaciones se ven obligadas a desplazarse, a huir, buscando ser recibidos en algún lugar. Pensamos nosotros eso por ejemplo, en la historia de Jesús, José y María como migrantes que están tratando de encontrar un espacio, huyendo de algo, nos lleva a esa escena y así ese recorrido. Entonces la segunda semana, como ustedes entenderán, puede ir mucho más que una semana de 7 días. En la tercera semana nos hace ingresar en la pasión de Cristo, todo ese proceso, que es como una secuencia. De hecho, cuando uno empieza a entrar en cada cuadro, en cada imagen, uno va comprendiendo la secuencia de la vida de Cristo y las incoherencias que uno ve en la relación de los hombres para con Él. Como, por ejemplo, solo para ir hacia el final, como de ser recibido un domingo de Ramos como el Salvador, a la semana siguiente se estaba pidiendo que se lo mate. Bueno, esta secuencia de la pasión es riquísima porque nos va a hacer recorrer todos los momentos claves, todos los cuadros claves de ese momento de la pasión,
Desde ese momento donde él se encuentra en Getsemaní, en el huerto, el llanto, la desolación, el sentirse solo, el saber lo que venía pidiéndole su ser humano, porque él, hijo de Dios, se hizo hombre, entonces no es que se quedó sin los miedos y los sentimientos humanos, lo tenía ahí. Su voluntad era divina y era trascendía, entonces hágase tu voluntad, no la mía, pero eso no significa que no lloró sangre ese día. Así que tener esa imagen de la pasión y estar ahí presente también nos va a ayudar. Estar ahí presente como un esclavito, dice ahí. ¿Por qué dice la palabra esclavito? Porque como alguien que está totalmente entregado a ese momento, a mirar, escuchar, actuar según lo que suceda en la escena. Despojarse de la voluntad, de ese yo quiero tal cosa, de ese deseo, que es lo que nos lleva finalmente a nuestras zonas de confort. Y hablando de zonas de confort, hablamos de lugares donde nos permite quedarnos y justificar nuestros actos. Hablábamos hace rato del pecado de los defectos de carácter. Bueno, las zonas de confort son esas argumentaciones que hacemos de los defectos que son tan nuestros defectos, que ya los queremos y no sabemos vivir sin nuestros defectos. Entonces los justificamos. Es el resto el que erra siempre, es el resto el que no entiende, que no comprende, es el resto el que está equivocado. Yo justifico mis posiciones. Finalmente, en la cuarta semana nos habla de la resurrección y la ascensión, con 3 modos de orar. Muy rico todo esto. Nos va a acompañar en todo ese proceso, y estas 4 semanas, como mencionaba antes, pueden durar un mes, como puede durar meses. Bueno, continúa, voy a ir cerrando esto, la idea es que no sea muy largo. Continúa, sin embargo, menciona, no se entienda que cada semana tenga por necesidad 7 u 8 días, es lo que decíamos. Porque, como sucede que la primera semana unos tardan más en hallar lo que buscan, es a saber qué es lo que se busca. Algunos tardan más en hallar lo que se busca y qué es lo que vamos a buscar en esa primera semana. Por ejemplo, a saber, contrición, sentirse realmente impactado por lo que uno va descubriendo de su propio ser a través de la memoria, a través del entendimiento. Contrición, dolor, lágrimas por el pecado, es entendernos nosotros y reconocernos a nosotros mismos quitándonos la máscara. Tenemos siempre la opción, porque somos seres humanos, de aparentar una cosa, tener como una máscara, es decir, a mucha gente podemos engañarla. A nosotros mismos nos vemos frente al espejo y sabemos cómo somos, aunque lleno de adjetivos y prejuicios también nos justificamos. A Dios no lo engañamos, pero lo que nos pide acá es justamente derribar todas esas máscaras, tratar de ir a lo profundo de nuestro ser, reconocer a través del uso de la memoria esos momentos, esas faltas, y también esos momentos de la presencia divina en nosotros, donde estuvo acompañándonos y que no lo reconocemos. Y a través de este proceso, ¿verdad? Entonces, acompañar el proceso que Cristo mismo pasó en su camino. Asimismo, menciona cómo unos son más diligentes que otros en los ejercicios y son más agitados o probados de diversos espíritus. Se requiere algunas veces acortar las semanas y otras veces alargarlas. Y así en todas las otras semanas siguientes, tomando unas cosas u otras según la materia correspondiente. Pero poco más o menos se acabarán 30 días. Nuevamente asimila o lo pone frente a lo que serían los ejercicios físicos para tener más claridad. Cuando entramos o vamos al gimnasio, algunas personas tienen más disposición del cuerpo para rápidamente absorber los ejercicios. Rápidamente, después de un par de días, después de un par de semanas, algunas personas ya
su cuerpo va tomando forma, la musculatura empieza a sobresalir, empieza a tener un resultado, y otras no, por la contextura física, por la genética misma. A otras personas les lleva más tiempo, les lleva más esfuerzo, requieren más intención, más fuerza de ejercicio. Acá también menciona eso San Ignacio en lo espiritual. Con algunas personas seguramente las semanas pueden ser más cortas, entran más rápido en un proceso de reflexión y meditación, se distraen menos, entonces permite tener mayor ubicuidad, mayor enfoque en el tema a tratar. Con otras no, con otras hay que hablar, hay que tocar diferentes temas para que de repente conecten, nada más. Por eso los ejercicios tienen que ir en ese sentido, según cómo el ejercitante los vaya absorbiendo. La quinta nota menciona: al que recibe los ejercicios, mucho aprovecha entrar en ellos con gran ánimo y liberalidad con su Creador y Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad para que con su divina majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su santísima voluntad. ¿Sí? Aprovecha que entremos, cuando hacemos ejercicio debemos entrar contentos, felices. No puede ser un momento de tensión donde yo vengo como con la cabeza agacha y vengo obligado a ponerme frente a mi Creador. No, si bien yo puedo tener muchos defectos, yo vengo feliz para verlo. Puedo en el recorrido y en el diálogo que voy a tener con Él, puedo reconocer y debo reconocer mis faltas, pero la felicidad es del encuentro, y ese encuentro es importante darlo y tenerlo con toda la ceremonia y la pompa, por decir, como cuando vamos al encuentro de alguien que queremos, que amamos, que a lo mejor le hemos fallado, pero queremos verle a esa persona. Así tiene que ser el encuentro con nuestro Creador, con gran ánimo y liberalidad. Tenemos que permitir tener esa liberalidad para que haya una conexión de ambos lados. Generalmente lo que hacemos es un monólogo, vamos nosotros y le tiramos con todo a Dios, en la iglesia, en el Santísimo, en el culto, en la sinagoga, en la mezquita, vamos y le tiramos todo lo que nosotros tenemos, pero nunca estamos escuchando, porque tampoco Dios, y eso también es importante, tampoco Dios va a salir y nos va a hablar, porque ni siquiera tenemos la idea de su rostro, es algo incognoscible para nosotros eso. Pero Dios habla a través del prójimo, habla a través del otro, por eso que tenemos que tener la capacidad de escuchar al otro. En el rostro del otro, nos dice la filosofía, en la alteridad del otro, en el rostro del otro, en la huella del otro, le encontramos a Dios. Nos construimos, el ser humano no se construye en soledad, se construye en relación ética con el otro. Escuchándole, participando, hablando con el otro, me enriquezco, me construyo, me fortalezco, me corrijo en relación con el otro. Por eso el otro en realidad me fortalece y me dona su ser, y él también es donado por mi ser. Así que no esperemos que de una oración con Cristo de repente baje y nos hable. Posiblemente terminemos esa oración y al salir afuera le encontremos a una persona hambrienta, o alguna necesidad, o alguien en algún semáforo, o alguien nos llame porque está precisando algo, y ahí tenemos que tener la suficiente atención para reconocerle a Dios, porque a veces le pedimos y le decimos ¿dónde está? Está por todos lados. Nosotros estamos como un caballo loco con nuestra atención dispersa, así que a cuidar eso. La sexta, el que da los ejercicios cuando siente que el que se ejercita no le vienen algunas emociones espirituales en su alma, por ejemplo, consolación o desolación, ni es agitado de varios espíritus, mucho le debe interrogar acerca de los ejercicios si los hace a sus tiempos señalados y cómo. Asimismo, de las adicciones
si la hace con diligencia pidiendo cuenta en particular de cada una de estas. Después se va a hablar más de lo que son todos estos procesos de adicciones que menciona, y por supuesto de la consolación y desolación, es decir, todas las emociones mencionadas. ¿Cuáles son las emociones? Los sentimientos. ¿Qué quiere acá significarnos? Especialmente para los directores espirituales o quienes acompañan el proceso, a tener en cuenta si lo que estamos hablando está produciendo algo en la persona, está generando sentimientos. Estas escenas que estamos hablando de la narrativa y de la vida de Jesús y de los procesos, porque estamos hablando de una narrativa, de un diálogo. La vida de Cristo misma es una narrativa de su vida. Nos han relatado, nos han narrado a través de varias concepciones, varias memorias, varias personas que colaboraron, nos dan una narrativa. Esta narrativa en la que nosotros nos vemos involucrados nos genera un tipo de emoción, un tipo de sentimiento. Cuando hacemos el seguimiento de todo el proceso de Cristo, de sus milagros, de sus discusiones, del Getsemaní, de la entrada triunfal, de todos esos momentos, ni qué decir del Vía Crucis, ¿verdad? En todos esos momentos nos produce un sentimiento, nos produce una emoción de dolor con Cristo, de los momentos de felicidad, los momentos de gloria, nos produce alguna emoción. Entonces a eso nos dice acá que hay que tener en cuenta, sobre todo al que da, de cómo se van dando estos momentos de consolación o desolación, que son claves porque son los que de alguna manera marcan y nos permiten a través de la imaginación, de la meditación, estar justamente comprendiendo y luego asimilando y haciéndolo parte nuestra, ¿verdad? Toda esta contemplación de estos actos lo que va a producir en nosotros luego es una praxis, un cambio en nuestra vida, una práctica diferente en nuestra vida. La séptima nota, el que da los ejercicios, si ve al que los recibe que está desolado y tentado, no se muestre con él duro ni desabrido, ni blando y suave, dándole ánimo y fuerzas para adelante y descubriéndole las astucias del enemigo de la naturaleza humana y haciéndole prepararse y disponerse para la consolación venidera. Acompañar el proceso. Los ejercicios, como todo ejercicio, volvemos a lo físico, a veces estamos cansados, no queremos ir al gimnasio, estamos agotados, tenemos mil excusas para no ir al gimnasio a entrenar. Sabemos que tenemos que entrenar, sabemos que estamos dejados, abandonados, con sobrepeso o enfermos. No necesariamente el sobrepeso sea un símbolo de enfermedad. Podemos estar flacos y también estar enfermos, ¿verdad? Entonces, sabemos que tenemos que ejercitarnos, que tenemos que tener una buena dieta, que tenemos que hacer ejercicio. No lo hacemos. Entonces, queremos abandonar. Nos recuerda esto también. Cuando hagamos ejercicios, pues su cuerpo no va a querer levantarse a la mañana. Si ustedes se ponen un horario a la mañana que nadie les va a molestar y que pueden estar con ustedes mismos tranquilos. Yo, por ejemplo, ahora al amanecer con la lluvia de fondo, nadie me molesta, estoy tranquilo, hablando, pensando en voz alta. Esto es un ejercicio para mí. En la medida que estoy hablando en este material, también yo me estoy enriqueciendo intelectivamente y mi inconsciente mismo está procesando todo esto. Entonces, ¿no te querés levantar? Fuerza, levántate. ¿No querés hacerlo? Fuerza. Mete fuerza, trabaja en tu voluntad, genera el hábito. El hábito se va a terminar convirtiendo después en una conducta. La octava, y ahí vamos a ir quedando porque tenemos más, ya no quiero robarles mucho tiempo, vamos a quedarnos en la octava. Dice la octava, el que da los ejercicios según la necesidad que sintiere, en el que los recibe acerca de los momentos de desolaciones y astucias del enemigo. El enemigo, estamos hablando de el mal a partir de una concepción no solamente del demonio que nosotros tenemos en imagen como el diablo, sino como todas las distracciones del mundo que se presentan y que acá de alguna manera él nos habla de que son las astucias del enemigo. O sea, el enemigo se presenta en un montón de formas, desde
el celular que cada rato nos alerta de una imagen en Instagram, en Facebook o lo que sea, y que busca distraernos de este momento que estamos haciendo. Desde el ruido de un teléfono, desde el ruido de la calle, desde el ruido de todo. Y los ruidos también vienen a través de los sentidos y penetran en los ojos. Entonces una imagen puede distraernos. Entonces la astucia del enemigo es mucha. No pensemos que va a venir con una forma tradicional el mal. El mal viene de muchas formas, especialmente viene en forma de estilo de vida. Nos cambia el estilo de vida, nos lleva a una vida mucho más nihilista, individualista. Nos preocupamos solamente de nosotros, buscamos aislarnos del sentimiento de los demás, que se vean ellos. Siempre tenemos la palabra perfecta y exacta para juzgarle a los demás. O sea, si alguien por ahí está fracasado o le fue mal, decimos, bueno, él se lo buscó, él no es bueno, él no hizo lo que tenía que hacer. Siempre tenemos una respuesta para justificarnos a nosotros y condenarle al otro. Pero en realidad nunca sabemos el por qué el otro está pasando lo que está pasando. Porque tenemos que estar en los zapatos de ellos, tenemos que conocer sus emociones interiores y no las conocemos. Lo que conocemos es simplemente la punta del iceberg, la punta de lo que se nos expone fenomenológicamente. No tenemos el interior, no podemos ni siquiera interpretar porque no tenemos el conocimiento interno de las personas. Entonces, todas las astucias del enemigo vienen como formas de vida que nos alejan del otro, de la alteridad, del reconocimiento del otro, de la inclusión del otro. Nunca le queremos incluir, siempre tenemos un argumento, porque es extranjero, porque su ideología es otra, porque su política es otra, porque su color es otro, porque sus gustos son otros, porque su profesión es otra, porque su religión es otra. Siempre tenemos la excusa perfecta para no reconocer al otro, no reconocer su alteridad, y eso se convierte en una cultura para muchos, para muchas personas, y eso también es una astucia del enemigo para separar. En la medida que el enemigo más nos separa de nuestra condición de hombres humana, de nuestra especie humana, porque finalmente los colores simplemente nos diferencian en forma de tonalidad al ámbito donde hemos nacido. Pues seré más moreno si estoy en lugares más cálidos y seré más blanco si estoy en lugares donde el sol no tiene la presencia como tiene, por ejemplo, en la mitad del Ecuador para abajo. Entonces, la especie humana nos identifica y estos estilos de vida buscan dispersarnos. Ese es el enemigo y su astucia. Ojo, ¿y qué decir cuando esto llevamos a la familia? Cómo busca romper el entendimiento dentro de la familia, haciendo que los padres peleen con los hijos por temas que ni siquiera son importantes, son simplemente posiciones, a veces ideas que permitimos que las ideas tomen poder sobre nosotros. Las ideas tienen, de hecho, las ideas, dice la filosofía, tienen hasta presencia y sí terminan las ideas absorbiendo nuestra persona misma y nos terminamos separando por ideas. Imagínense hasta qué punto llegamos, nos apartamos mismo en la familia por posiciones e ideologías. Le damos tanta presencia que nos terminan absorbiendo y condenando. Tenemos que meditar esto, porque el enemigo busca esa destrucción desde el interior de nuestra familia. Tenemos que aprender a no tener que tener la razón siempre y aún así poder estar sentados un domingo en la mesa almorzando sin necesidad de estar de acuerdo en todo. Tenemos necesidad, no. En realidad es triste tener la razón en todo porque la vida de uno se vuelve gris, ve todo a través de un solo color y la vida tiene muchos matices de colores. Entonces también escuchar posiciones diferentes es enriquecerse con posiciones de otros. Así que las astucias del enemigo menciona y también acerca de las consolaciones. Podrá hablarle de las reglas de la primera y segunda semana que son para conocer varios espíritus. O sea, acá nos recuerda en el octavo que nos quedemos ahí, donde de repente nos ataca la narrativa, la historia, nos quedemos y meditemos y reflexionemos. Estoy tocando los primeros 8 puntos de las notas, ¿verdad? Que son las anotaciones para entender que nos regala San Ignacio. Acá hay
de las 8 primeras que he leído, vamos a llegar hasta las 20 anotaciones, ¿verdad? Y luego vamos a pasar, digamos, a ya otra parte del ejercicio para ordenar la vida. Así que vamos a entrar en principio y fundamentos. Yo quiero dejarles hasta acá. Entonces, hasta el octavo. Vamos a continuar, vamos a proseguir en los próximos días nuevamente. Vuelvo a decir, este libro es el libro de ejercicios espirituales, jesuitas del Paraguay, editorial Montoya, y como les mencionaba, también está el libro SAPA, del padre Manolo Casares, que es mucho más amplio, mucho más rico en procesos. Este pequeño es más sencillo, más escueto, más pequeño, pero muy rico. Y no se olviden de tener un cuaderno de anotaciones al lado, y también tienen que tener el Evangelio, la Biblia. ¿Por qué? Porque vamos a ir trabajando se trabaja sobre capítulos de la Biblia, donde uno va acompañando ese proceso. Eso le van a mencionar, de hecho, en los diferentes lugares donde se dan ejercicios espirituales. Acá en Paraguay puede uno consultar en el Colegio Cristo Rey, en el Centro Espiritual Santos Mártires, ahí hacia la Ciudad de Limpio. Están las páginas web de los jesuitas, y hay un montón de organizaciones jesuitas que dan ejercicios espirituales en línea. Repito, les animo a que lo tomen porque es por sobre todas las cosas un ejercicio intelectual. No se queden con la idea de que es solamente un proceso religioso nomás. Esto es más de religión. No, esto es para racionalizar y entender mejor lo que es el religar que nos regala la religión. Religar, unir otra vez esa espiritualidad nuestra, aislada, con una fuente mayor, reconocernos a todos como partes de un todo, no dispersos. Hablaba hace rato del nihilismo, del individualismo, la atomización que se busca, que es nefasta, porque finalmente el nihilismo lo que lleva es a una depresión del ser humano en su existencia. Se encuentra vacío, no encuentra sentido a su existencia, y bueno, toma caminos equivocados. Sin embargo, también el existencialismo también puede encontrar un propósito, ¿verdad? Lo que buscamos nosotros es encontrar ese propósito. El propósito es el plan justamente que Dios tiene para con el hombre, y que no es un plan donde le obliga a no disfrutar de la vida, muy por el contrario, a disfrutar al máximo de la vida, porque no es un número nomás, no somos un dígito utilitarista. No somos un dígito libertario, como vienen esos pensamientos de libertario, de la individualidad y mi derecho y mi derecho y mi derecho, y derribo todo lo que tenga que ver con lo diferente. No acepto la narrativa de otros, no acepto el diálogo, porque yo tengo la razón y lo que yo digo es lo que está bien, y yo tengo la idea correcta porque yo soy el iluminado. Ese pensamiento libertario es extremo y rompe todo humanismo, rompe toda inclusión, rompe y excluye todo. Y no somos iguales. Los pueblos no somos iguales. Los grupos humanos no son iguales. Somos una misma especie, sí, pero no somos iguales en el sentido cultural. Tenemos un contexto cultural que nos demarca. Los pueblos nativos tienen una cultura y nosotros la juzgamos, pero ¿quién somos nosotros para juzgar cuando ellos nacieron en un contexto cultural diferente? Todas estas tierras eran suyas, sin fronteras, sin límites. Nosotros trajimos una cultura, nos pusieron una cultura del límite, de los linderos. No le reconocemos que pueden pensar diferente, no le reconocemos que pueden ser más simples en el vivir. No entendemos cómo pueden vivir tan sencillo y nosotros nos complicamos tanto. Nos pasamos comprando un montón de cosas que ni siquiera necesitamos. Nuestras casas están llenas de artículos, muebles, herramientas, tecnología que ni siquiera la usamos, gastamos, nos endeudamos, tenemos créditos y cuentas abiertas por todos lados, que lo que hacen es quitarnos las horas de vida
porque no entendemos la simplicidad de todo. En realidad no se lleva nada. Por más de que hoy podamos caminar y recorrer las calles con oro, joyas, en autos extraordinarios, quitar imágenes, fotos en diferentes lugares del mundo, en realidad no llevamos nada. Son los momentos, las experiencias, sí, también se lleva experiencia a esto, pero hay que entender que no llevamos nada, que terminamos al final todos nivelados, la muerte nos nivela a todos. Entonces, dejemos de emitir tantos juicios de valor sobre los demás, dejemos de potenciar tanto la individualidad. Trabajemos para que las personas tengan un propósito. ¿Cuáles son los propósitos? Hay muchos propósitos. La familia es un propósito. Tener un propósito de vida, un objetivo de vida, un talento, una competencia, algo que yo sé que puedo compartir con el mundo, un conocimiento, unas ganas de hacer algo que puedo compartir con el mundo. Las personas que necesitan, mi familia es un propósito, las personas que están por el mundo y que necesitan, a las que yo le puedo ayudar, es un propósito, y por sobre todas las cosas el propósito también tengo que ser yo. Yo no puedo ser solamente un número, un dígito que nació en tal año, en tal día, a tal hora y murió en tal año, tal día, tal hora. Tengo que también tener la capacidad y a la ambición. Acá la ambición para mí es positiva y la vanidad es un poco positiva, de dejar un legado, dejar una huella. Tengo que dejar el mundo mejor de lo que yo lo recibí. Y no es que voy a hacer algo extraordinario en el mundo, pequeños actos en mi vida nomás. La vida está hecha de pequeños momentos gloriosos, de mucho heroísmo y por sobre todas las cosas anónimos. Los verdaderos héroes son anónimos. Nadie sabe lo que la gente pasa diariamente para poner un plato de comida en su casa, para pagar la cuenta de su hijo, para pagar el colegio, para pagar el médico, para comprar medicamentos, para poner la cena, el desayuno, el almuerzo, el recreo. Actos heroicos. Y cuando uno tiene la virtud, la honestidad, esos momentos tienen mayor valor, porque sabemos el esfuerzo de lo que ha significado obtener ese recurso. Y eso también son los ejercicios. Así que adelante y vamos a seguir conversando en días más. Que tengan excelente resto de jornada.